Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Estos últimos días han sido días de movidos, días de estremecernos, días de preguntarnos muchas cosas, y por eso tenemos un capítulo súper especial y la Tefi nos va a contar por qué. Sí, hoy día nosotros estamos de luto, los periodistas. La semana pasada Israel asesinó al último equipo de Al Jazeera en la Franja de Gaza, junto con otros comunicadores. Quiero darme un momento para decir sus nombres. Los caídos fueron Anas al-Sharif, Mohamed Kereike, Ibrahim Saher, Mohamed Nufal, Momen Aliwa, Mohamed Al-Khalidi. Con ellos son más de 250 los periodistas asesinados en ataques israelíes, una cifra que supera la suma de los caídos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, los conflictos en Yugoslavia y la Guerra de Afganistán, todos combinados. Pese a esto, el silencio de gran parte de la prensa occidental ha sido ensordecedor, y justamente para conversar de este tema sobre las narrativas y el rol del periodismo frente a estas tragedias nos acompaña el gran Amaro Gómez Pablos, periodista con amplia trayectoria en coberturas internacionales y testigo de conflictos armados en distintas partes del mundo. Muchas gracias, Amaro, por estar con nosotros. Hola, muy bien. Muy bienvenido. Fernanda, Estefanía, feliz de estar con ustedes. Muy bienvenido a esta sobremesa, Amaro. Y me encanta además que hayan hecho recuerdo a estos colegas, a estos periodistas. Es efectivo, es increíble cuando tú das a conocer esa cifra y la sumatoria de conflictos que implica. A mí me gustaría además también, Anas al-Sharif, él decía justamente, y recordar sus palabras: nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, decía. Este es mi testamento y mi mensaje final, es lo que escribió. Si estas palabras les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. No se olviden de Gaza y no me olviden en sus sinceras oraciones. Es muy brutal eso, este concepto de no me olviden, que en el fondo los palestinos, nosotros tuvimos la suerte de tener este programa a Bilal Khaled, fotoperiodista palestino, y él hablaba de eso, del olvido. Justo iba a decir lo mismo. Sí, de la importancia de contar las historias, de decir los nombres. Para eso estamos. Para eso estamos. Y la importancia de la fotografía, porque nosotros le preguntábamos por qué fotografiar los cadáveres, y él nos decía justamente para recordarlos, para ponerles nombres, porque ellos cayeron justamente comunicando, luchando por detener esto, porque la historia se cuente. Eso donde sea, no solamente en Palestina, en cualquier lugar, y abordando efectivamente la muerte con la dignidad que amerita, pero sí. Y para dar cuenta, a veces con cierta crudeza, pero no cabe otra, de lo que está aconteciendo. A mí lo que me tiene asombrado y abismado es el nivel de indolencia en el que nos encontramos. Estamos asistiendo a un genocidio en vivo, en directo. Tenemos además toda la información en redes sociales, etcétera, y hay un nivel de insensibilidad, de indolencia, de falta de empatía, que más allá de todas las teorías, algunas con fundamento respecto, ¿verdad?, a intereses, financiamientos, etcétera, creo que también es una apelación a nosotros en nuestra condición humana. Qué nefasto. ¿Y eso tú crees que se dé? Porque hay mucha gente que se excusa en el hecho de que no puedo ver esas imágenes, son demasiado fuertes, o no, ya es demasiado crudo lo que veo, ya pasó de largo. Avestruz, dices claro, tú. Claro. Sí, hundir la cabeza para entonces, Exacto. ¿verdad?, pensar que no ocurre, y no ocurre nada, hasta que te llega a ti. Exactamente. Y hasta que además también en otras circunstancias tú también apelas por la empatía, el cariño. Si eso es finalmente lo que nos hace humanos, más allá aquí de un tema de judíos, palestinos, etcétera, uno se tiene que desmarcar y tiene que básicamente hacer una introspección. ¿Me importa, no me importa? ¿Y cuánto me importa? ¿Debo movilizarme? Y no me estoy movilizando contra los judíos. No es ese el sentimiento. Me estoy movilizando por la dignidad de seres humanos que están a 13.000 kilómetros de distancia, pero que merecen efectivamente una vida y unas perspectivas de vida mejores. Qué bueno que lo dices tú y no nosotras, en el fondo, que esto no tiene que ver con una religión. No. Esto tiene que ver con temas políticos, con temas de colonialismo. Exacto, con jerarquías al final.
Y justamente ahí va orientada mi primera pregunta y tiene que ver con que tú eres uno de los pocos periodistas en Chile que ha sacado la voz por Palestina. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso, y si me haces la pregunta en lo personal, estimo que, a ver, me parece un imperativo moral, me parece que en conciencia yo no podría hacer lo contrario. Y cuando se me acusa de antisemita, que se ha hecho, pues tengo una batahola de argumentaciones, pero efectivamente, a ver, me parece además un argumento completamente trasnochado, pero lo primero que le diría a esa persona es, ojo, si tú estuvieses, ¿verdad?, en esa situación, haría exactamente lo mismo por ti, fueras además también de la condición que fueras humana. Y es más, si me has enseñado algo a lo largo de todos estos años en términos de lo que fue el Holocausto, es justamente a gritar y a denunciar lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero una de las cosas que yo creo que nos tiene a todos absolutamente asombrados y también muy desencantados es el hecho de que ahora estamos asistiendo a un genocidio que, a diferencia de lo que ocurrido hace muchas décadas atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, este lo podemos ver, este lo estamos viendo in situ, todos los días. El otro, caímos en cuenta de la magnitud de la industrialización de la muerte después, pero aquí lo estás viendo. Y entonces a mí lo que, claro, me deja muy desencantado es el hecho de que las víctimas de entonces son los perpetradores del genocidio actual. ¿En qué quedamos con todas las lecciones históricas a través de películas, de literatura, que me parecen que son fundamentales? ¿Dónde está tu identidad? Y me parece que ahí hay un tema, sin meterme tampoco, ¿verdad?, en muchas honduras, pero que creo que es digno de explorar. Y creo que hay un tema porque en la historia efectivamente hay relatos que comienzan justamente reclamando algún tipo de agravio legítimo y acaban justificando abusos y abusos a esta escala. Me explico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler, bueno, pues explotó 2 ejes narrativos para movilizar a toda Alemania. Los recordamos. Esos ejes eran, por un lado, el victimismo, es decir, la humillación después de lo que fue el Tratado de Versalles, la pérdida de territorios, el desprecio internacional, en fin, y después lo otro que recogió es la noción de ser un pueblo elegido. Interesante, porque entonces, ¿verdad?, si eres un pueblo elegido, está señalando que estás destinado a prevalecer. Entonces, aquella combinación me parece que es bastante letal a la hora de poder encubrir y legitimar también un proyecto de exterminio, porque en nombre justamente de lo mismo, ¿cuántas indulgencias se nos van a pedir al resto de la comunidad internacional frente a lo que está pasando? Yo cuando, porque este no es mi planteamiento de ahora, este es mi planteamiento de hace meses, cuando recién, ¿verdad?, empezamos a ver la crudeza de lo que estaba ocurriendo en Palestina, yo me preguntaba, bueno, ¿y cuántos muertos para ti son muchos? Dime, hagamos el ejercicio estadístico. 15.000 no, pero quizá 20.000, ahora llevamos 60.000. 100.000, 60.000, sí, conservadores. Y que han pasado por recintos hospitalarios en Gaza, porque esos son los que se cuentan. Así es. Y ya no quedan recintos hospitalarios. Sí, Amaro, tú justamente quiero agarrarme del tema que hablaste de las narrativas y del tema de ser la víctima. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, si bien yo he notado un cambio, sobre todo después de la hambruna, he notado como un cambio de narrativa en los medios. En el asesinato de estos periodistas es la primera vez que yo veo en medios chilenos que se habla de asesinato. Normalmente los palestinos mueren o los mata un ataque. Nunca había leído antes Israel asesina a. Sin embargo, y si bien han habido más condenas, no puedo dejar de fijarme que hay un ejercicio que hacen. Por ejemplo, estoy pensando en Mónica Rincón. Tolerancia Cero tiene un minuto donde ella condena el asesinato de los periodistas, pero antes dice, quiero partir diciendo que esto no es un ataque al pueblo judío, esto no es un ataque al pueblo de Israel, y tengo que decirlo porque el antisemitismo existe, y nada justifica lo que hizo Hamás, y bla, 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 bla. Pero asesinar periodistas siempre se hace como una especie de blindaje, antes de recién, un 80% que es un blindaje de Israel, que yo no soy antisemita, que yo apoyo al pueblo judío, pero esto me parece mal. Y es un blindaje que jamás se le hizo a los palestinos. Cuando fue el ataque de Hamás, fue el atentado terrorista y punto.
y se condenaba y punto. Y no se hablaba, bueno, pero no hay que olvidar que hubo una ocupación y esto no es un ataque a los palestinos. No se tenía ese cuidado. ¿Por qué crees tú, porque yo creo que aquí hay más que indolencia? Es un miedo, es una desinformación, es una costumbre. Tú lo debes haber conversado con tus colegas, el tema de las narrativas. No sé si nos puedes contar algo de eso. Bueno, justamente la muerte de estos periodistas, hay que recordarlo, es la anulación de un mensaje, es la cancelación de este mensaje. Fue en este caso, y se puede decir abiertamente, asesinato, porque Israel exprofeso señaló explícitamente que tenía el interés de matar a estas personas, que por cierto, recordemos, la mayoría de ellos, estos 5 periodistas, eran padres. Claro. Dicho eso, claro, después existe otro fenómeno que me parece también que es anonadante, y es que no tenemos acceso nosotros a entrar a Gaza. Es decir, se nos prohíbe a toda la prensa internacional, que estamos preparados para efectivamente ingresar a sitios hostiles, como se denominan, y no hay una corroboración independiente de todo lo que se alega. Entonces, claro, Israel, por un lado, decía y señalaba que este periodista estaba ligado a Hamás. Dame las pruebas. Claro. Dame las comprobaciones. Lo has hecho una y otra vez también hablando acerca de, y cuando ha sido masiva, la muerte de civiles a propósito de bombardeos. Yo quiero poner un poco a escala porque creo que perdemos de vista todo lo que está pasando. Me parece, ¿verdad?, interesante poder a escala, por ejemplo, ¿verdad?, el hecho de que, estamos hablando de que han caído aproximadamente, ¿verdad?, 80.000 toneladas de explosivos en un radio que, si no me equivoco, Gaza es similar a lo que sería Maipú, Puente Alto. Correcto. Y Florida. Estás hablando de que te están cayendo cerca de entre 500 a 1.000 explosivos todos los días. No puedes irte a ningún lugar. Además, el acceso, ¿verdad?, a los alimentos está regulado, cuando no, ¿verdad?, peligroso, y además hiperlimitado. De ahí la hambruna que estamos viendo, ¿verdad?, en estos momentos. Mis hermanos, que son medios hermanos, yo tuve un padrastro judío, que por cierto, ¿verdad?, como tal, él ya falleció, pero yo sé que en estos momentos estaría absolutamente indignado con la situación que se está viviendo. Mis medios hermanos son ambos cirujanos y trabajan en Palestina, en Gaza. Y los dos también rechazan abiertamente lo que está ocurriendo. Lo digo porque también nos deja atónitos el nivel de destrucción, ya sea parcial o total, de los hospitales, de la infraestructura hospitalaria. El 95% ha sido destruida. De las escuelas, la estadística es la misma. Y esos son abiertamente crímenes de guerra. Lo son aún más cuando tú estás privando a aquellas personas que llegan con politraumatismo, por no decir gajos de carne colgando por doquier, y llegan y no tienen acceso siquiera a anestesia, cuando tú estás tratándolos en el piso. Eso es absolutamente inhumano. Hablábamos de los periodistas, hablemos del personal de las Naciones Unidas. Estimaciones conservadoras hablan de 300 funcionarios empleados muertos. Eso también es un crimen de guerra. Yo he estado en varios conflictos. Sé lo que es, en definitiva, la Convención de Ginebra y a qué atenerte. Pero esto es absolutamente flagrante, es en nuestras narices, es impresentable. Y también creo que, a propósito, hay un cuestionamiento a Chile. A mí me parece, ¿verdad?, que es una maravilla la coexistencia de la comunidad judía y la comunidad palestina, y donde muchas veces, ¿verdad?, hay comercios, incluso sociedades juntos, hay un respeto y hay un cariño. Dicho eso, ocurre, ¿verdad?, que cuando tú tienes a solamente 15.000 palestinos en Australia, tú eres capaz de llenar un puente como el Sydney Harbour Bridge con una manifestación absolutamente civilizada, pacífica, no antisemita, en contra del genocidio, pero resulta que en Chile tenemos 500.000 palestinos. ¿Y qué ruido se hace? Ese es un fenómeno que nosotras no hemos podido explicar. ¿Por qué? Porque sí sabemos que a los palestinos esto les pegó muy fuerte. Pero por algún motivo los palestinos no salen en masa a la calle. No podemos encontrar el motivo. Somos siempre los mismos. Somos siempre los mismos de las marchas. Y yo te diría que las marchas, un 15, un 20% serán ascendientes palestinos. Y todo el resto son chilenos que nos apoyan. Sí. Y también hay muchos judíos antisionistas, hay muchos mapuches que también van.
hay una mezcla. Tú contabas que tu madre de 82 años fue a la última marcha. Este sábado. Este sábado, claro. Efectivamente, el que caminando. Acaba de pasar. Y pacíficamente y muy bien, y ella difícilmente podría ser antisemita. Se casó, ¿verdad?, con un hombre judío. No tiene ni un ápice, como tampoco lo tengo yo. Pero otra cosa es la humanidad. Y creo que muchos en la comunidad judía han cometido un error, si me permiten, garrafal. ¿Y cuál es ese error? Ligar la identidad de Israel a Netanyahu. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un error garrafal, ¿por qué? Porque en definitiva estás también haciendo una correlación entre Israel y el gobierno más fanático que se haya tenido en la historia de Israel. Y ojo con Netanyahu, porque yo quiero rescatar para aquellas personas que piensen, ¿verdad? Y es bueno y es importante hacer memoria, ahora que Netanyahu habla tanto respecto, ¿verdad?, a Hamás y lo demónicos que son, efectivamente, Hamás como brazo armado es todo el mundo lo ha rechazado mayúsculamente. Pero yo traje aquí una cita de Netanyahu del 2019 que dice lo siguiente. Dice el primer ministro de Israel: cualquiera que quiera frustrar la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás. Esto yo lo escribí también en el Mercurio, por cierto. Son palabras citadas de Netanyahu en el Times de Israel, también en Haaretz, también en el Jerusalem Post. No son invención, verdad mía. Él, en definitiva, financia a un monstruo para que haga lo suyo y después justificar sus propias monstruosidades. Esto fue además resaltado como un error y un error garrafal por parte de varias cabezas del Shin Bet. ¿Qué es el Shin Bet? Es el organismo de seguridad interior de Israel. Es decir, mi pregunta finalmente es, a ver, un instigador de lo que fue el horror del 7 de octubre con esa matanza, pero también instigador, y no solamente instigador, autor, ¿verdad?, del actual genocidio. ¿Qué autoridad moral tiene? Y estoy dispuesto a respaldarlo en nombre de Israel. ¡Qué error más garrafal! Es que es lo que hace Estados Unidos, es lo que hace Israel, es la forma en que justifican, como tú bien dices, esto. Y también lo pusiste en un post en el ex Twitter o X, en junio del 2024, que dice, te voy a citar: en el otro enclave palestino, la antes moderada Cisjordania, ahora 41% quiere a Hamás y 94% quiere que su actual líder, Abbas, se vaya. Destruir a Hamás, como dice Netanyahu, siempre ha sido una quimera. Hamás no es una cosa a destruir, es un sentimiento y la guerra lo alimenta. Totalmente, totalmente. Y te encuentro toda la razón. Sí, pero por eso mismo yo quiero volver a agarrarme el tema de las narrativas, porque me acuerdo de una cita hace poco de Francesca Albanese, la relatora de la ONU para los territorios palestinos. Ella decía que en el futuro se iba a estudiar qué rol jugaron los medios de comunicación en este genocidio. Y ahí yo quería pedirte tu opinión. ¿Los medios jugaron o estaban? Porque para mí el genocidio ya se concretó, ya fue, o sea, ya no se, o sea, ya se hizo un genocidio. El tema es cuánto va a durar el genocidio. ¿Qué responsabilidad tienen los medios ahí, Amaro? ¿Y tienen alguna responsabilidad? Yo creo que muchísima, efectivamente, en términos de contar las cosas como son, pan, pan, al vino, vino. El genocidio en una primera instancia podría haberse disputado, porque no fue genocidio a partir del 8 o 9 o 10 de octubre. Tenía, verdad, Israel su legítimo derecho a defenderse, por cierto que lo tiene, pero efectivamente hay ciertos cánones, porque la guerra también tiene reglas. Y esto se ha excedido. Y algunos podrían también pensar, ¿qué guerra? Porque aquí no estamos hablando de un ejército regular, estamos hablando, ¿verdad?, de una fuerza insurgente. Fuerza insurgente que sí, que efectivamente se esconde bajo escudos humanos. Pero, ojo, eso no significa que yo tenga un cheque en blanco para entonces exterminar a las personas civiles, indefensas, y muchos de ellos niños. Y lo que está ocurriendo también actualmente en términos de, nosotros estamos viendo la evidencia física, pero ¿qué hay de la evidencia mental a propósito de salud mental? Ahora el relato de varios médicos que están saliendo de allí, de la zona, médicos de gran reputación y trayectoria, señalando que están entristecidos porque ven que más del 50% de los niños son niños suicidas.
¿Qué quieren decir con niños suicidas? Son niños que no tienen la voluntad ya de vivir, porque tal ha sido el dolor y la pérdida y el traumatismo que acarrean, que no tienen ganas de vivir. Esto es absoluta y mayúsculamente un crimen. Con lo cual uno tiene que efectivamente empatizar. Y a mí me parece muy importante que la gente se manifieste con respeto, con civilidad, pero que se manifieste sin antisemitismo, pero absolutamente rechazando mayúsculamente lo que está pasando. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece importante, porque sí se generan cambios. Hoy, por ejemplo, de los 147 países, ¿verdad? Hay 147 que reconocen el Estado, ¿verdad?, de Palestina, de 193 que hay en las Naciones Unidas. Pero ojo, resulta que ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque la gente se manifiesta. Francia, Australia, Reino Unido, Canadá anunciaron que van a proceder al reconocimiento con ciertas cláusulas, pero ya tienen esa voluntad. 17 países europeos han suspendido sus relaciones comerciales. Reino Unido, un caso inédito, ha roto sus relaciones comerciales con Israel. El Fondo Soberano de Noruega, que es el más grande del planeta, efectivamente ha vendido todas sus inversiones en empresas de Israel. Otro dato interesante. ¿Y quién es, verdad, Zoran Mandami? ¿Quién es? Es el candidato a alcalde en Nueva York. Candidato a alcalde por el Partido Demócrata y en Nueva York. ¿Y qué importancia reviste eso? Bueno, el hecho de que Nueva York es la ciudad fuera de Israel con más población judía que existe en el mundo. Y lo interesante, ¿verdad?, es que hay muchos judíos que efectivamente lo avalan, pero por sobre todo ha habido un vuelco también dentro del Partido Demócrata. Y eso es sustancial. En el 2017, tenía aquí la anotación, 42% de los demócratas simpatizaba más con Israel. En el 2025 el vuelco ha sido radical, esa cifra ha caído al 12%, el 60% se inclina más hacia los palestinos. Esto en política de Estados Unidos es inédito y se le hace muy difícil a Estados Unidos cada vez estar, ¿verdad?, apoyando a ojos ciegos a Netanyahu, porque es delirante. Claro, es correcto. Yo quiero discrepar en una cosa contigo. Tú mencionaste dos cosas, el derecho de Israel a defenderse y los escudos humanos. Yo quiero recalcar, Hamás no es representante de los palestinos y el derecho a la defensa tiene que ver de un Estado contra otro Estado. No hay que olvidar que Israel es el Estado ocupante y el Estado ocupante no tiene derecho a defenderse del Estado que ocupa, es al contrario. Son los pueblos ocupados los que tienen derecho a defenderse. Y con el tema de los escudos humanos, porque yo tengo mucho cuidado con eso, porque el tema de los escudos humanos se ha usado para justificar eso. Y es Israel el que lo dice. Lo dice abiertamente, Netanyahu lo dice, no me importan los rehenes. No, pero fuera de eso, el tema de que Hamás ocupa todos los colegios, todos los hospitales, y ahí volvemos al tema. ¿Por qué no dejan entrar periodistas o investigadores independientes para que se compruebe que eso es así? Válido el último punto. Respecto a los escudos humanos, podrán, ¿verdad?, quizá no estar, porque efectivamente tienes razón en que no se ha dado evidencia que substancie el hecho de que, por ejemplo, se encuentran bajo túneles en hospitales. Dicho eso, es innegable que al ser un ejército irregular, es decir, una fuerza irregular insurgente, sí están entre los civiles. De una u otra manera utilizan... Eso por supuesto. Bueno, pero eso es utilizar escudos humanos en definitiva, porque cuando yo me margino de la población civil, estoy abiertamente en, efectivamente, una situación de ataque irregular. Es irregular cuando yo, básicamente, me camuflo entre la población civil, sea en hospitales, sea, en verdad, en escuelas, o sea, en general, simplemente estar y utilizar a la población civil para yo infiltrarme dentro de ella. A lo que voy, verdad, esta no es una guerra regular, pero no importa. Estamos hablando, verdad, de matices. ¿En qué aspecto? En que, aún reconociendo que Israel no ha arrojado ningún tipo de evidencia respecto a que los hospitales, por ejemplo, ¿verdad?, se hayan utilizado con dichos efectos, no obstante, estás en una guerra irregular. Pero eso no te permite jamás estar cargándote contra la población civil, por supuesto, como lo has hecho. No, por supuesto. Y vuelvo a lo mismo, porque en el fondo, a ver, si lo pensamos así, también soldados israelíes están entre la población civil.
No, pero es distinto, porque no está en una función o una finalidad, ¿verdad?, de ataque. Bueno, volvemos a lo mismo. Ahí es la importancia que entren los periodistas independientes a verificar que esas Sin duda, acusaciones son ciertas. estamos de acuerdo. Claro. Ahora, y ahí yo voy al otro tema, la desconfianza que hay con el periodista palestino. Es como cuando fue el ataque de Hamas, nadie dudó en llamarlo atentado terrorista. No sé. Claro. Sin embargo, han pasado 1 año y medio, tú lo dices, genocidio, organizaciones israelíes hablan de genocidio. Es como que el palestino siempre necesita que un otro verifique, Lo valide. lo valide. Entonces, por eso es que es como que el relato del periodista palestino, que en el fondo está reporteando su propia tragedia, es como que no fuera válido. Y por eso nosotros tenemos que citar que esto lo dijo el israelí, que esto lo dijo un español, que esto lo dijo un francés, como que la fuente palestina no valiera. Y yo no sé si eso tiene que ver con una campaña de deshumanización o una campaña de incitación. Recordemos que los periodistas que mataron, desacreditación, o desacreditación, recordemos que los periodistas que mataron, Israel las semanas anteriores ya venía hablando de que eran de Hamas, incitando este tema para luego hacer la justificación. Yo como periodista, yo soy palestina, chilena, Fernanda también, pero yo de formación periodista, me cuesta mucho entender porque todo lo que a mí me enseñaron de la ética periodística, de cómo investigar, se está cayendo. Siento que el periodismo chileno recae demasiado en la agencia internacional y copiar y pegar. Ahí tú crees, Amaro, hay un tema, te vuelvo a preguntar si tú has hablado con tus colegas de este tema o es un tema que a lo mejor no se conversa, también sería válido. Lo hemos conversado en parte ahora. Creo que sí es bueno el señalar que un medio de comunicación de Israel o un medio, ¿verdad?, de comunicación, o en este caso más bien, ¿verdad?, alguien de Palestina, señala que condicionar, ¿verdad?, esa información, entregársela para beneficio de la audiencia. No estoy necesariamente desacreditando, ¿verdad?, la fuente. No lo estoy haciendo. Tengo que hacerlo parejo para Israel y para Palestina, porque son efectivamente los dos entes en contienda. Dicho eso, me parece que se ha demostrado con el tiempo, además, de que tanto las informaciones dadas por muchos colegas palestinos son absolutamente potables. Es decir, han tenido una validación empírica en los hechos. Lo otro, también llama mucho la atención de que el Ministerio de Salud de Hamas, por ejemplo, da cuenta de la mortandad, etcétera. Esas cifras nadie las ha cuestionado. ¿Por qué? Porque tienen una trayectoria de impecabilidad respecto a los datos que entregan. Es más, me atrevería a decir que los datos que entregan están tremendamente subrepresentados, porque cuando tú, por ejemplo, accedes a también medios de comunicación y centros de investigación reputables como, no sé, The Lancet, inglés, o como el Harvard en la universidad, que ha hecho sus propios estudios, ellos te señalan, ¿verdad?, que la cifra efectivamente se triplica, cuando no cuadriplica, y estamos hablando solamente de los muertos. Entonces, yo entiendo tu punto. Creo que ha habido creo que ha habido también innegablemente un despertar. Mira lo que ha sido el desarrollo y la trayectoria de un célebre comunicador como es Piers Morgan. Impresionante. Piers Morgan, es impresionante el cambio, sí. Donde efectivamente, cuando por ejemplo, ¿verdad?, la autoridad de Israel señala que hemos matado a 30.000 luchadores de Hamas, terroristas de Hamas, dice, bueno, muy bien, esa es su cifra con respecto, ¿verdad?, a Hamas. Dígame cuál es la cifra que usted tiene respecto a los niños, los menores de edad. ¿Cuántos? ¿Cómo puede tener entonces usted una cifra con tan absoluta certeza y sin embargo no tener la otra? O es lo uno y lo otro, no lo uno o lo otro. Claro. Y eso es lo interesante. Entonces ha habido un cuestionamiento y creo que efectivamente, más allá del tema de la credibilidad de Israel, lo que estamos asistiendo, y yo no creo que esto sea materia de orgullo ni contento para nadie, estamos asistiendo a la pérdida de autoridad moral de un país, lamentablemente. Desde luego, ¿verdad?, de los gobernantes no tengo nada más que señalar que Netanyahu es evidente que está sobreviviendo gracias a esta frágil coalición de fanáticos, pero aquí la resolución del conflicto, no sé, yo veo que hay dos vías de que llegue a término.
Una es que caiga el gobierno de Netanyahu, por cierto, una persona buscada también o indagada más bien, por temas de corrupción. Dos, verdad, es que si no cae su frágil coalición, por otro lado tengas a Estados Unidos, que llega a un punto ya simplemente de término en seguir dándole cheques en blanco a Netanyahu y compañía, porque es un descrédito también a su propia autoridad moral. En estos momentos es prácticamente indefendible el estar todavía apoyando a Israel, al gobierno de Israel, debo decir. Claro. Y no sé, y lo tercero es simplemente un repudio aún mayor del que ya se está generando a nivel internacional. Amaro, en nuestro último capítulo estuvimos con Ricardo Shelef, que es una persona, trabaja haciendo ayuda humanitaria y estuvo 3 veces en Gaza. Nos decía que todas las grandes potencias tienen un Palestina en su historia. Y ¿Cómo sí? en el sentido de que todos habrían cometido algún tipo de genocidio en algún punto de su historia, ¿ya? Francia, España, Inglaterra, todos han cometido algún tipo de genocidio a lo largo de la creación, en el fondo, en su historia. Y que por eso no han hecho nada contundente. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Y crees que es realmente por esto que no existe nadie que detenga a Israel y a Estados Unidos? No, no lo creo, la verdad. Es un interesante debate histórico, pero creo que genocidio hemos caído en cuenta verdaderamente de lo que es y lo repudiamos desde lo acaecido en la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, a escala, verdad, de una muerte industrial. De ahí en adelante, hubo procesos de colonización sumamente sangrientos. Hablemos de los belgas, por no hablar de los holandeses, por no hablar, verdad, de... Pero ojo con el actualismo, porque el actualismo es juzgar la historia bajo los cánones actuales. Y, bueno, aquí nos metemos, ¿verdad?, en otra materia, pero efectivamente, históricamente, uno puede debatir donde hubo una intencionalidad de completamente erradicación y eliminación de una población, ¿verdad?, y donde no. Yo diría que los belgas, sí, los ingleses tenían más bien un sistema tipo apartheid, como lo que tiene, verdad, hoy en día Israel en alusión a Palestina. Cisjordania. Exactamente, y particularmente a Cisjordania, donde ahí estás hablando además donde se han intensificado y se han aumentado los presupuestos ahora de asentamiento, que por cierto es ilegal. Dentro de toda esta conversación es muy interesante además hablar de que hoy la defensa de Palestina, no solamente la defensa de Palestina y su autodeterminación, sino es la defensa también del derecho internacional. Absolutamente. Ese es el tema absolutamente clave. Volviendo a tu cuestionamiento del genocidio, yo lo pongo en duda. En calidad, por ejemplo, verdad, también de chileno y al mismo tiempo español, pues si hubiese abiertamente una política de exterminio, dudo que cuando Cristóbal Colón llevó, verdad, a los indígenas que llevó ante la corte, Isabel la Católica en su momento dijo: señor, estos no son esclavos y tampoco son animales, a diferencia de las lecturas que hacían otras potencias europeas. Estas personas son personas, primero, y además súbditos de la corona en igualdad de derechos. Y cuando se fundan las universidades en México, a poco andar, verdad, de finalmente derrotar a Montezuma, que fue además, aquí nos metemos en otras materias, con Hernán Cortés, pero con 250.000 o así indios a su retaguardia, que estaban hasta la coronilla de los tributos y de los sacrificios, verdad, de Moctezuma, al poco andar se crea una universidad. Y resulta que esa universidad es bilingüe. Es decir, contemplaba el uso del lenguaje nativo, indígena, en fin, pero podemos, porque hubo también bestialismo, sí, hubo brutalidad, sin duda, pero ese es un debate y creo que está sujeto a el actualismo. Ojo con juzgar lo de antes con los cánones actuales. Dicho eso, lo que está pasando hoy, para volver a nuestra temática, nosotros, y yo tengo una formación gracias a mi padrastro judío, que para mí fue como un padre, gracias a la literatura y la abundante cinematografía que ha habido respecto al Holocausto, donde son ellos mismos los que me han formado para decir: esto no es aceptable. Claro. Y lo que a uno lo asombra es que no todos, pero muchos, hoy están perpetrando, habiendo sido víctimas del horror,
el mismo horror. Y eso es lo que a nosotros nos tiene, creo, en general, a la ciudadanía en jaque. Claro, es curioso, tú hablabas esto de, ¿cuál fue el término que usaste? ¿Actualismo? Sí. Claro, porque justamente se suponía que después de los horrores del Holocausto, el mundo había dicho nunca más. Uh-huh. Y esto, bueno, no es solo Palestina, Sudán, el Congo, pero es como que este nunca más no contaba para los árabes, no contaba para el Medio Oriente. Pero, ya eso iba, hablábamos del tema de los judíos, me llamó mucho la atención, hubo Patricia Politzer en Revista Ya, la entrevistan, y ella habla mucho del antisemitismo, habla igual, dice que se termine esto, es terrible para todos. Dice que es una sionista de izquierdas. Claro, que a mí me hace mucho ruido eso de un sionismo de izquierda, me cuesta entenderlo. Eso como que no existe. No, yo lo desconozco, y tú le comentas que antes de hablar de antisemitismo hay que condenar a ciegas primero lo que está pasando. Me llamó la atención ese comentario. No sé si nos puedes explicar en el fondo qué fue lo que tú leíste en esta entrevista y que te acuerdas del comentario que pusiste. Más allá de la entrevista, lo que comentaba yo, y justamente haciendo hincapié en más allá, para no personalizar esto en un conflicto, porque claro, no me interesa, no porque es final, Patricia Politzer en sí, es el discurso. Y no es Patricia versus Amaro, no, claro. no es eso, es lo substancial, y lo substancial es que me parece grotesco a estas alturas estar reclamando antisemitismo cuando estamos atentos a un genocidio. Me parece que en el orden de las prioridades primero va una condena hacia la brutalidad de lo que está aconteciendo y después puedes decir, y además, ojo con el antisemitismo, porque no todos los judíos suscribimos las políticas de Netanyahu. Ese es el orden de los factores. Lo otro me parece verdad vergonzoso. ¿Por qué? Porque me parece que es finalmente una afrenta a los muchos que han muerto ya en Palestina. Y entendamos que el concepto de antisemita o semita es un orientalismo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. También. Y además Avi Shlaim, que es un historiador israelí, dice muy bien y dice que el concepto semita o sionista viene, o sea, el tema de ser, sionista y el antisemitismo lo usan solamente los europeos que vienen del Holocausto, pero que no representa a todos los judíos del mundo, sino que solamente a los judíos que vienen de Europa. Él, como ciudadano israelí, no se siente identificado y él dice, no hablen en mi nombre y no hablen en el nombre del resto de los judíos, al referirse con ese tema en el fondo. Por cierto, totalmente. Y yo rescato lo que me enseñó mi padre, padrastro, insisto, pero siendo judío era el concepto de gritar y denunciar esto y no quedarse callado, porque si lo haces eres cómplice. Pero qué error más mayúsculo es justamente pensando, ¿verdad?, que eres fiel a la causa judía, suscribir lo que está haciendo y la política de genocidio del gobierno de Netanyahu. No distinguir, no diferenciar, yo creo que es un error que pesa y pesa mucho, porque Netanyahu hoy en día está generando ese rechazo y ha convertido a Israel, a ojos de muchos en la comunidad internacional, en un estado paria. Yo tengo una última pregunta. No, tranquila. ¿Tú tenías una? Yo también tengo una pregunta. Ya, dale. No, yo te voy a preguntar una, quizás es más personal. Es si tú, al haber sacado la voz, al seguir la enseñanza de tu padre, has enfrentado consecuencias, ya sea laboralmente, socialmente, odio en redes sociales, o no te ha tocado. Sí, claro, tocan todas las anteriores y tocan las manos invisibles de después, ¿verdad?, repercusiones que vengan. Pero bueno, es así en muchos distintos ámbitos. Lo puede ser a veces más pesadamente en este, pero bueno, es lo que es. Da igual. El tema es efectivamente, creo que hay que pronunciarse. Uno no puede quedarse callado. Te pesa, sino también la conciencia. Mi pregunta se vinculaba con la de la Tefi, pero me va a saltar el cierre de la pregunta. Bueno, bajo el contexto de que se tiende a vincular el tema palestino con la política de izquierda, siempre tienden a compararlo. Tú has trabajado en medios de comunicación que se inclinan hacia el lado contrario. ¿Crees que el que guarden silencio, o sea, crees que el que estos medios de derecha más bien guarden silencio o le den muy poco espacio en la prensa tiene que ver con el lobby sionista? ¿Tú dirías que TVN y CNN, por ejemplo, son
derechas? No sé si derecha, pero tienden a mantenerse más neutrales, como que no hablan, no muestran O sea, mucho. CNN, de hecho, hoy es catalogado, yo no trabajé hoy, pero sí en el pasado, pero siempre ha sido un poco más proclive hacia lo que es el Partido Demócrata. Entonces, no es exactamente derechas. Y TVN tiene una gobernanza donde se mantiene supuestamente aséptica. Y en general, ¿verdad? A ver, de derechas no diría que es TVN. Tampoco me atrevería a señalar de izquierdas. Ahora, en atención a tu pregunta, tú me dices si ha habido reparos de parte de los medios de comunicación a hablar de... Es que hemos visto que en general en los medios de comunicación no le han dado tanto espacio al tema palestino. Pero eso es un problema que tiene Chile. Chile se mira al ombligo permanentemente. ¿Pero Esto será no tiene porque nada hay que un ver lobby con... sionista? No necesariamente, en general. Mira en general la prensa. Hay más páginas destinadas a lo social que a internacional. Mira también, ¿verdad?, el tema de las coberturas. A ver, siempre hemos sido bastante ombliguistas. Yo creo que esa es una crítica que nos podemos hacer en general, que no necesariamente guarda relación con Palestina per se. Es el tema de que somos muy atentos a cuando Chile hace noticia internacional, pero muy poco atentos a lo que está pasando en el mundo. Es decir, si Chile no está y la variable de Chile no está, no me interesa. Vaya narcisismo. Pero le damos pantalla con bombos y platillos a Miss Universo y Miss Chile. Y bueno, pero eso es porque ha habido una decadencia y eso es también parte de otro tema, pero ha habido una decadencia también en términos de que, y sobre todo en Chile, se confunde mucho el concepto del rating versus noticia. Tú tienes y le das, por ejemplo, mucho bombo a las novias de los futbolistas y haces todo un reportaje en sí, pero a las novias de los futbolistas sabiendo, verdad, que van a ser todas muy curvilíneas y van a atraer la atención de una audiencia, desde luego, masculina. Entonces, pones eso, que no es noticia, te lo inventas para subir en tu rating y lo pones dentro de un noticiario. A ver, yo eso no lo veo, ¿verdad?, en muchas otras partes del mundo. Aquí tenemos un problema, que esa es otra discusión y muy interesante, por cierto, porque al final cuando tú decaes en las noticias que estás entregando, no en vano nuestro nombre, tú informas o deformas, y el prefijo lo dice todo. Amaro, muchísimas gracias por este tiempo con nosotras, por este análisis. Encantado. Que conversamos, discrepamos y salimos siempre con nuevas reflexiones. Café con sandía. Café con sandía, sí. Muchas gracias, Habibis, por estar con nosotros en este capítulo y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Muchas gracias. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.